Bien, pues muy interesantes las dos presentaciones, que, muy enfocadas al tema educativo y los efectos que ha tenido en nuestros espacios educativos para los infantes o para la educación superior, en el caso de Grace de Santés, nos ha presentado el caso de Guayaquil. Sin embargo, bueno, otros temas iremos abordando en los días que nos restan, de las implicaciones que ha tenido la pandemia, pero creo que este tema de la educación es muy, muy importante. Me parece que la presentación de Elena fue muy clara, pero yo le lanzaría una pregunta, le diría, bueno, es claro las propuestas que tú nos haces en cuanto a que hay que repensar, digamos, el modelo educativo y repensar los espacios, y que se están haciendo algunos trabajos. Pero tú, ¿cuál crees tú, qué ponderarías que serían los espacios, los temas en términos de espacios educativos y la relación con la ciudad que deberían de trabajarse en términos más creativos, digamos, para estar en mejores condiciones hacia el futuro próximo? Vale, pues antes que nada, yo creo que lo que es importante tener muy claro desde el punto de vista de los arquitectos y los urbanistas, sobre todo de los arquitectos que se están intentando ocupar de los espacios educativos, es que es verdad que el espacio influye mucho, pero en ese sentido también tenemos que tener mucha humildad, porque es verdad que un espacio puede hacer cambiar determinadas dinámicas dentro del ámbito educativo, de las pedagogías, de las didácticas que se aplican, pero esto tiene que ir de la mano de una voluntad real de cambiar el tipo de enseñanza. Y mejor sería si cambiase desde una enseñanza del enfoque hacia la enseñanza, hacia un enfoque hacia el aprendizaje, ¿no? Que ve los alumnos como actores y sujetos activos, cosa que muchas veces no está pasando. Por eso, ahí es donde estaba ya, digamos, el deseo de cambiar las cosas y el requerimiento de cambiar las cosas desde muchas partes, también desde el ámbito educativo. A veces los arquitectos entramos en estos temas, pero sin darnos cuenta que si no hay voluntad del otro lado, el espacio puede influir, pero de hecho, incluso puede ser un obstáculo. Si yo creo, o imaginemos que creamos una nueva escuela, según un concepto diferente del espacio, digamos, pasillo celda, el típico espacio de las escuelas de modelo de derivación alemana que casi todos manejamos y conocemos y en la que casi todos hemos estudiado. Si yo creo eso, pero no creo un espacio totalmente diferente, pensado para trabajar, por ejemplo, por proyectos y para utilizar el espacio exterior y el espacio interior a la misma vez, de forma integrada, pero no hay voluntad por parte del claustro y de los habitantes de la escuela de utilizarlo de esta manera, les estoy creando un espacio distópico, o sea, estoy creando algo que no les vale o que les puede incluso complicar la vida. Lo mismo pasa a nivel urbano. Si yo intento abrir el patio, me comentaban amigos de Nueva York que, por ejemplo, bueno, esto antes de la pandemia, ahora no sé cómo gestionan eso, pero los patios es muy habitual que se utilicen los patios de los colegios como área de recreo cuando el colegio está cerrado, es lo normal. Cosa que, por ejemplo, en España en algunos sitios se ha pedido, pero que no se está haciendo por motivos de seguridad, por motivos de mil tipos. Ahora es más probable que no se haga esto por culpa de la pandemia. Entonces, soluciones creativas hay que buscarlas de forma interdisciplinar. O sea, yo creo que la vía es o transdisciplinar, ¿no? Aún más. La vía es o transdisciplinar o no es, o no hay esperanza, ¿no? En este sentido, yo lo veo así, porque realmente tenemos que meter cada uno su parte.
y no solo meter cada uno su parte en el sentido de añadirla, sino que cada profesional de diferente disciplina tiene que poder dialogar de una forma constructiva y destructiva con los otros para poder crear algo nuevo. Si no nos dejamos interrogar por las otras disciplinas, tampoco vamos a poder hacer algo nuevo y algo creativo. Entonces, yo lo veo un poco así, que tiene que ser un discurso integral, no que venga solamente de la arquitectura o del urbanismo. Elena, y en este nivel de colegios, de infantes, ¿tú cómo ves? ¿Tendrá posibilidades el uso de las nuevas tecnologías, de la tecnología, de los modelos a distancia, con sus limitaciones que pudiera tener en ese trabajo con los niños? No tanto en la situación de emergencia, sino hacia el futuro. Yo creo que a menor edad, cuanto menor es la edad y cuanto mejor sería evitarlo. Pero Claro. no lo digo yo, lo dicen los pedagogos en general, ¿no? Así es. Eso es. ¿Qué pasa? De hecho, no he hablado de las universidades, que por supuesto, el impacto del virtual en la universidad, por supuesto que tiene una importancia y una recaída muy importante también a nivel urbanístico. Hay ciudades universitarias, típicamente universitarias, entonces esto, bueno, de momento, aquí lo que se está haciendo, por ejemplo, Santiago, que tenemos a Santiago de Compostela, tenemos aquí al lado, que es ciudad universitaria, no la podemos imaginar ahora mismo sin universitarios, ¿no? Ahora están haciendo turnos, es semivirtual, pero bueno, es verdad que la experiencia, o sea, tiene una recaída, por supuesto, en el espacio urbano, quizás más directa y más visible de lo que puede ser el meter en casa a los niños. Sin embargo, es verdad que la experiencia de aprendizaje de una persona casi adulta o adulta, es muy diferente respecto a la que puede tener un niño. Que ahí sí que es, digamos que siempre hay una negación de lo que decíamos del cuerpo y de la relación y de la emoción, pero nosotros como adultos, pues digamos que la podemos trasladar más fácilmente a la pantalla porque ya lo hemos vivido, ya tenemos todo un patrimonio de relaciones más ricas que ya estamos formados en ello. Mientras que para un niño, pues se lo está formando, ¿no? Su cerebro aún está poniendo piezas a esa parte. Entonces, realmente, cuanto menor es la edad, cuanto más debería de ser, si fuera necesario, todos lo hemos utilizado también con niños pequeños, porque bueno, porque querían ver sus amigos, querían ver los abuelos, querían ver el virtual. Mi hija de 5 años, después de desear tanto hablar con sus amigas y después de charlar a lo mejor media hora y todos contentos y contándose las cosas, después al colgarme decía, pero es que no me gusta, es que no estoy contenta, me decía, quiero abrazarme, que no se abracen todos los días, pero expresaba eso, ¿no? Como una falta grave de algo que debería de darse. Claro, claro. Muy bien. Vamos a conversar un poquito con Grace. Grace, ¿estás ahí? ¿Tienes posibilidad de...? ¿Sí me escuchan? Sí, Grace. Oye, Grace, un poco, bueno, permítame hacer una pausa. Aprovecho para este paréntesis para invitar a todos nuestros amigos, compañeros de la reunión, pues de que piensen sus preguntas, nos las hagan llegar o directamente si quieren hacer un comentario o la pregunta en voz, pues tenemos tiempo en esta ocasión, que son solamente 2 ponentes, y bueno, daremos oportunidad para que puedan hacerlo libremente. Y nada más les pediremos que nos pidan el turno o que nos manden sus preguntas vía el chat. Bien. Grace, un poco saliéndome del tema que estamos tratando ahora, pero que cuando tú nos presentabas los datos, estuve pensando y justamente la pandemia empezó en marzo, ¿no? Y yo estuve un mes justamente antes con ustedes ahí en la Universidad de Guayaquil. Y realmente me impactó las primeras noticias que se tuvieron en el mundo sobre Guayaquil. Guardando la relación con ciudades similares en América Latina, en Guayaquil se disparó de una manera impresionante el tema de las defunciones y el mal manejo que se hizo de la pandemia.
No sé, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Sé que no, posiblemente no eres experta en el tema, Sí, es. pero como ciudadana, como habitante de esta población, de esta Eh, ciudad, pues tendrás alguna impresión, ¿no? De qué fue lo que pasó. Y en relación a eso, ¿cómo afectó en ese momento tan violento, cómo afectó a la comunidad de la universidad de la que tú formas parte? bueno, a nosotros dentro de la academia nos cogió en vacaciones, estamos en épocas de vacaciones. Eh, Usted vino en el mes de febrero, creo, Fines de o febrero, enero. sí. Fines de Es justo, febrero, sí. ya. Es justo en ese centro de convenciones que usted lo vio tan bonito, se lo adecuó para el hospital. Bueno, en realidad la pandemia fue importada, como en ese proceso histórico, ¿no? Eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX tampoco pudieron controlarlo, tampoco, o sea, fue tan exponencial la contaminación. Supuestamente vino importado en el mes de febrero, ya cuando llegó los primeros días de marzo ya se había propagado terriblemente. No hubo, no es que no hubo control, ¿sí? No hubo control, el control había, ¿sí? Por parte de las autoridades. El pueblo estaba incrédulo de las consecuencias que iba a suscitar dentro de la ciudad, no pensaron. Y cuando se contaminaron todos, se contaminaron médicos, enfermeras, todo el mundo enfermó. Por lo tanto, había un ausentismo en las zonas de trabajo, y además la carga de trabajo que había, estaban todos quemados. Fue tan rápido, pero fue tan rápido. A veces las personas enfermaban en la noche y al siguiente día ya no estaban. O sea, fue terrible. Días de angustia, días de desesperación, pero sí hubo un control, ¿sí? Sí hubo un control. Ya después, con los datos, con las consecuencias que ya la gente comenzó a vivir, los dramas, porque fue un drama familiar, muchas familias, como que ya concientizaron y comenzaron a protegerse. Pero ya la pandemia se había extendido en todo lo que es Guayaquil, y a veces las personas iban a diferentes provincias y era que generaban personas que estaban asintomáticas, generaban el contagio a personas muy vulnerables. Y fue el colapso. Estamos esperando la segunda ola. No lo escucho. Está apagado su micrófono, Sí, profesor. sí, sí. Dices que en el primer momento no hubo un impacto fuerte en la comunidad universitaria porque estaban en periodo vacacional, pero sí hubo, digamos, sí tuvo un impacto en la comunidad entre profesores y estudiantes. No lo escuché, por favor, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, sí. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. Comentaba que tú decías que en el primer momento, cuando fue realmente una cosa de noticia a nivel mundial, la universidad estaba en periodo de vacaciones, Sí. pero sí tuvo un efecto la comunidad universitaria fue un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad en general. Hubo un impacto de muerte, Claro. infectados y fallecidos en su comunidad, profesores, estudiantes. O sea, sí hubo un impacto, ¿verdad? Sí hubo un impacto, estuvieron estudiantes contagiados, al mes siguiente se abrieron las clases, estudiantes que estaban ya en cuarentena en sus casas, que participaban en clases, que también se habían contagiado, y hay casos muy fuertes de la universidad de estudiantes que perdieron al padre, a la madre y hasta hermanos, o sea, muy fuerte, que no quisiera tomarlo porque Sí, es sí, sí, bien claro, claro. doloroso. Muy bien. Bueno, En el caso particular, sí, a mí me afectó muchísimo. Yo estuve encerrada más de los 40 días y sí me afectó psicológicamente. Usted sabe que tengo una hija que sí, es claro. médico y que estaba justo en el hospital donde habían designado para el área de COVID.
Muy bien. Bien, Grace. Bueno, vamos a solicitar al auditorio que nos haga llegar algunas preguntas o comentarios. Como siempre, Alejandro Calvo está muy activo. Bien, vamos a darle la palabra a Alejandro para que nos haga un comentario, una pregunta. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes. Ya sabes que esto me apasiona. Disculpa que participe, pero ya es automático. Dos comentarios que me gustaría saber la opinión de los ponentes. Uno es, en verdad, sé que no son expertos, más bien se lo debería hacer a un psicólogo educativo, pero me gustaría saber la opinión de por qué se habla poco de la ansiedad emocional de la educación a distancia y si habría, hasta qué momento esto se puede volver crítico. Eso sería una. Y la otra ya va más relacionado a lo urbano, en que si los espacios educativos o las escuelas, los colegios, pueden utilizar los espacios públicos para impartir sus cátedras con todas las cuestiones de distancia, a distancia, y todo lo que se sugiere. Eso sería, Sergio, y muchas gracias. Sí. Elena, ¿quieres contestar? Sí, no me queda claro de la segunda pregunta. Sí, los espacios educativos pueden usar ese espacio público, pero para impartir a distancia o para, digamos, tener un espacio más grande. Eso sí que no, tener un espacio más grande, más seguro, digamos. Eso Sí, no. Un espacio más grande y donde se puedan ver, inclusive interactuar de manera... De manera presencial, vale, sí, perfecto, gracias. De nada. Pues eso, es verdad que desde luego la primera pregunta es más bien para personas que se ocupan de psicología. Yo personalmente puedo contestar quizás también un poco como madre, ¿no? Y bueno, no solo como madre de mis hijos, sino como por todas las historias que se han venido escuchando y que hemos venido compartiendo en el entorno familiar y de amigos, ¿no? ¿Dónde está el punto crítico? Seguramente el punto crítico depende de muchos factores, depende de la propia persona, la propia familiarización que puede tener, depende de la edad. Yo creo que ayer decía Antonio, comentaba el gestor cultural, ¿no? Antonio Camacho decía que él no lo ve el virtual para la cultura, el espectáculo, que no lo ve viable, ¿no? Para la educación, sobre todo, como decíamos antes, a nivel infantil, yo tampoco lo veo muy viable. Desde luego que crea una ansiedad. Es verdad también que lo que un poco, aunque muy rápidamente se pasó, es verdad que también la presencialidad en este tipo de protocolos están generando bastante ansiedad. Y quizás los niños, al final los niños son unos mandados y hacen lo que le decimos. Se están portando, son muchísimo más obedientes de lo que pensábamos. Todos pensaban que se habían quitado el tapabocas, sobre todo los niños pequeños, la primera. Y no sé si es porque son obedientes o porque les hemos metido un tal miedo en el cuerpo que no se lo quitan y son muy, muy atentos en ese sentido. No sé si eso es bueno o si eso es malo. A mí personalmente me preocupa bastante. Desde luego la ansiedad en esta historia la tenemos un poco en todos lados. Seguramente a largo plazo, yo creo que más que ansiedad, quizá la educación a distancia nos puede generar carencias muy grandes. En cuanto a los espacios urbanos, al uso de los espacios educativos y al uso de los espacios públicos, sobre todo los espacios naturales, los parques, los bosques donde los hay. Estoy hablando un poco desde mi punto de vista, porque aquí tenemos una ciudad que es pequeña, bastante compacta, pero tiene un entorno muy disperso.
y tiene un entorno natural espectacular, que es muy poco utilizado. Por ejemplo, se estuvo pidiendo, hicimos así como una propuesta, lo que pasa que pues, al final gustó mucho, pero después es siempre, no es mi competencia, no es competencia, bueno, es competencia de esta, al final te pasan la pelota y no se hace nada. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una característica en la zona de Lugo y en otros sitios de Galicia, donde existen escuelas rurales, pequeñas escuelas rurales, con entornos muy bonitos, dentro del propio ayuntamiento, de las cuales hay por lo menos 20 que ya están rehabilitadas. Rehabilitadas porque se usan para reuniones de vecinos muy de vez en cuando, algún curso. Precisamente están muchas tan, digamos, cableadas porque se utilizaron para cursos, por ejemplo, para Internet para la tercera edad o cosas de este tipo, alfabetización informática, ¿no? Entonces, bueno, necesitan a lo mejor un lavado de cara, pero están ya rehabilitados. Y se pidió de poderlos utilizar, porque ahí se podrían hacer pequeños grupos burbuja para aligerar la presión sobre los centros educativos del centro, que realmente tienen estos problemas. En algunos casos ni siquiera pueden ir al recreo, no tanto en Lugo, pero bueno, en centros de Madrid sí que está pasando, por ejemplo, ni siquiera pueden ir al recreo porque tienen que hacer turnos, no se pueden cruzar en el pasillo, todo se vuelve problemático, ¿no? Algunos hacen gimnasia con mascarilla, otros ni siquiera pueden hacer gimnasia. Lo que comentaba antes, se pidió en algunos casos, porque he puesto lo de que se cerraron las calles a los bares. Se cerraron las calles a los bares porque era necesario, porque solo podían atender fuera, al aire libre. Sin embargo, para las escuelas no se está concediendo. En algunos casos se ha pedido y no se ha hecho. Sé que en algunos centros urbanos grandes en España se ha cerrado la calle al tráfico al momento de la entrada, al momento de la salida, de forma puntual, para evitar que haya aglomeraciones, que haya más espacio, porque hay sitios donde a lo mejor la entrada al cole impide que haya un distanciamiento social por la familia que tienen que acompañar. Pero se hace de forma puntual. No se está haciendo, como sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos sitios sí se ha hecho, es de dar calles enteras a los colegios en horas lectivas para que lo puedan utilizar, por ejemplo, afuera. Y no solamente para hacer el recreo, para hacer gimnasia, sino la idea, que a mí me parecía interesante ya antes, es de utilizar el patrimonio, lo que se tiene, que el aula salga más del centro. En este caso, con las debidas precauciones y con las debidas atenciones, yo creo que la ciudad entera o el espacio, incluso el espacio rural cuando está cerca, puede ser un instrumento, una herramienta educativa. Esto ya se viene teorizando desde hace muchísimo tiempo. Creo que ahora sería el momento de explorar estos caminos. No sé si he contestado. Sí, muchas gracias. Muy bien, Elena. Bien, tenemos una pregunta aquí en el chat de la reunión de Zoom. Olga Gutiérrez Trapero, creo que pudiera Grace contestárnoslas, darnos su opinión. La pregunta es, ¿cómo piensan que se puede resolver las necesidades que tienen los alumnos universitarios de socializar? En especial, en su proceso formativo, los alumnos de nuevo ingreso, pensando en licenciatura, en donde pues tienen que aprender a tratar a las personas, a hacer entrevistas con sus posibles clientes, usuarios. Todos los aspectos son muy importantes. Pero ¿cómo se resolverán ese vacío que se presenta con las clases remotas? No. El gobierno también tiene contemplado dentro de su planificación de clases híbridas, es decir, que pueden ser ciertas clases prácticas, ya los estudiantes pueden ir asistiendo para la formación práctica de los estudiantes. Ya el gobierno ya lo tiene contemplado, ¿sí? Y esperamos que se den la autorización para que todos los centros particulares que están en inmigración virtual se autorice las clases presenciales.
aunque ya algunos colegios y algunos centros educativos ya en el país, incluso centros escolares, ya han iniciado las clases presenciales. Pero siempre es un riesgo, ¿no? Sí, gracias, Grace. Aquí hay otra pregunta, posiblemente para Elena. Dice, habría que preguntarnos cómo va a afectar la pandemia a las futuras generaciones respecto a la calidad de su educación y cómo va a repercutir a largo plazo en su socialización y crecimiento tanto personal como en colectividad. La pregunta específica sería cómo potenciar que los espacios cercanos sean usados como ayuda educativa y psicológica para los habitantes. Algo ya habías comentado al respecto. Pero ¿cómo crees que afectará esto a la larga la formación, la actitud de los niños ya como futuros ciudadanos? Bueno, si quieres comentar algo, Grace, adelante, pero también le pedimos a Elena que lo atienda. Ya, de que ha afectado grandemente a todos, desde niños, adultos y tercera edad, a todos ha afectado. Y la educación, o sea, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a unas clases presenciales, a vernos todos los días, y el ser humano por naturaleza es social. Entonces, esa barrera de estar encerrados también influenció, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y vamos también a tener otros mecanismos para poder interactuar dentro de lo virtual y luego lo presencial. Esto lo que estamos viviendo no es permanente. Ya hemos visto en ese proceso histórico, para nombrarle simplemente dos epidemias que ha tenido el Ecuador, han habido otras más, pero fueron las más fuertes, que van a marcar un antes y un después. La forma de pensar y de actuar, incluso hasta repensar en nuestros espacios, ¿sí? Vamos a ser más perceptivos, vamos a desarrollarnos. Es posible que la forma de vida nos cambie, es posible, porque ya hemos vivido una experiencia bastante dura, al menos los guayaquileños la vivimos muy fuerte. Va a cambiar definitivamente. Muy bien, Grace. Elena, ¿te merece algún comentario? Pues a mí sobre todo me preocupa más que desde el punto de vista digamos, del currículum, sí. Que eso creo que lo veo recuperable muy fácilmente, ¿no? La parte de lo que se hablaba antes, de la ansiedad, de los miedos, de la falta de socialización, el crecimiento integral, digamos, del ser humano. Y desde luego los afectará. Yo creo que lo que tenemos que potenciar mucho es el cuidado, por ejemplo, en darles, en tener en cuenta de que los niños y los jóvenes, los adolescentes, tienen un concepto temporal, por ejemplo, diferente del que tenemos nosotros. Nosotros nos dicen, bueno, a lo mejor se termina esto en 2 años, decimos, va a ser larguísimo. Nos prepararemos para la economía y tal y cual, pero bueno, lo podemos concebir, pero si le dices 2 años a un niño de 6 años o de 4, le parece toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidar un poco, intentar dar como una temporalidad, intentar dar una esperanza, cuidar que tengan esa esperanza, no se agobien demasiado. ¿Cómo podemos ayudarlo? Yo creo que también dándole un protagonismo que no han tenido. Los niños y los jóvenes han sido, digamos, han sido desaparecidos de alguna forma y no se les ha interpelado, no se les ha pedido nada, no se les ha preguntado nada, no han sido considerados actores sociales. A mí eso me parece bastante grave. Eso hablo de aquí, pero después se les ha vuelto a mandar al cole sin preguntarle tampoco nada, sin preguntarle si tenían miedo o no. Los miedos son los miedos de las familias, pero los suyos no cuentan. Ahora, por ejemplo, se está culpabilizando muchísimo a los adolescentes, que no digo que no tengan responsabilidad, se están culpabilizando muchísimo. No digo de no responsabilizarlos, desde luego lo necesitan si actúan de forma imprudente. Sin embargo, hay que darle algo a cambio.
hay espacios urbanos que les estamos ofreciendo, hay pequeñas esquinas, pequeños lugares donde se pueden encontrar a lo mejor en pequeños grupos. Aquí se da mucho esto del botellón, ¿no? De fiestas clandestinas con mucha gente y, bueno, clandestina porque no estaría, donde se bebe mucho alcohol y se está haciendo mucho y cada vez salen contagios y entonces la gente los estigmatiza y entonces la culpa es todo de los chavales. Y yo no creo que eso les haga bien, porque no los va a, no va a crear, no vamos así a crear ciudadanos responsables. Necesitamos ofrecerle algo que puede ser tanto a nivel educativo, un cuidado, tanto tenerlos en cuenta a nivel social, que tengan una palabra, que tengan espacios, pueden ser espacios virtuales, además sobre todo los adolescentes los manejan mejor que nosotros en general, y espacios físicos, pequeñas alternativas para hacer deporte, para hacer cosas nuevas, involucrarlos en la transformación de esos espacios. Esto se puede hacer de forma segura. Entonces, yo lo veo un poco por ahí. Muy bien. El maestro Joel de la Facultad de Arquitectura de Oaxaca hace dos preguntas muy puntuales. ¿Cómo se visualiza el regreso a clases de manera presencial? Bueno, me imagino que quisiera saber qué están pensando en el Ecuador o en España al respecto, porque él como profesor de su institución deberá tener algunos lineamientos que ya le han dado sus autoridades. Pero, repito, ¿cómo se vislumbra el regreso a clases de manera presencial? Pienso yo, me interesa en el ámbito universitario. Segunda pregunta, ¿es posible quedarnos de manera permanente con la educación superior en línea? Grace, adelante. Ya. En lo que estamos viviendo es temporal. Lo único bueno, la fortaleza es que el conocimiento no se ha parado, ha continuado. Lo único que fue fuerte, ¿verdad? Que ha afectado a todos, la parte psicológica, nos ha afectado en el estrés, no solamente a estudiantes, sino como a profesores también. Tratar de llegar a los estudiantes con una, porque el cambio fue tan rápido, o sea, psicológicamente no lo estábamos preparados, ¿sí? Pero actualmente, después que Guayaquil ha pasado la crisis muy fuerte, ahora tenemos un pequeño rebrote y quienes dan la autorización son las autoridades. Todo depende de las circunstancias y casos como se ven. Guayaquil ha bajado muchísimo los rebrotes, pero las personas que vienen de provincias y vienen luego sus familiares, está generando nuevos contagios dentro de la ciudad. Todo depende de las circunstancias que se den dentro del territorio. Ya hay proyectos pilotos de centros educativos escolares, secundarios, universidades, que ya están en el retorno a clases presenciales. Ya las tenemos, ¿sí? Y todo depende de la crisis. Si hay una nueva ola, salimos ya de todos los semáforos, y si hay una nueva ola, tenemos que volver nuevamente a cuarentena. Es como esté la crisis dentro del territorio. Pero vuelvo y repito, todo es temporal, ya va a pasar. Muy bien. Elena, ¿algún comentario? Pues como se visualiza aquí realmente ya es una realidad, es lo que se está haciendo y eso, bueno, alguna imagen, de momento la imagen de la escuela primaria, secundaria es bastante desalentadora, imagen visual también, ¿no? Esperemos que vaya evolucionando y cambiando para mejor. Y para la universidad, pues se está haciendo, como decía, casi en todos sitios, aunque cada sitio lo está un poco gestionando de forma diferente, cada universidad, de forma alternada. Entonces, bueno, como se comentaba antes. Y yo hablando con chavales que están haciendo esto, dicen, bueno, que se lo gestionan bastante bien, no lo ven lo ideal, pero lo ven viable en general, ¿vale? Salvo cosas puntuales y a lo mejor asignaturas puntuales donde se encuentran más dificultades.
En el ámbito universitario de la educación superior en línea, yo llevo años estudiando en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que además existe en España desde bastante antes que existiera Internet. Es una de las más antiguas en universidades a distancia. Entonces, ya estudiábamos solamente a distancia, o sea, eso existe. Claro que después hay centros asociados, hay tutorías presenciales que ahora se están haciendo de forma muy limitada. Y claro que ahí también ha influido. Es curioso porque incluso la UNED, y ya todo es virtual, ha tenido un fuerte impacto porque ha tenido que cambiar muchísimas cosas. No obstante, ya fuese una universidad de educación completamente de educación a distancia, ¿no? Entonces lo digo un poco de parte de estudiante también, ¿no? Los exámenes, por ejemplo, eran todos presenciales. Era la única cosa obligatoriamente presencial, pero los exámenes eran presenciales y nos hemos estrenado este año con exámenes online, que al principio no ha sido nada fácil. Cada profesor buscaba porque la plataforma no se fiaba de ella o no funcionaba o se colapsaba. En fin, se ha ido cambiando sobre la marcha. En septiembre ya ha funcionado mejor. Es una experiencia. Yo creo que sí que es viable la universidad. Viable es otra cosa que es lo que realmente queramos. Creo que si todas las universidades fuesen a distancia, perderíamos muchísimo como sociedad. Claro. Juan Alfredo León pregunta, hace un comentario introductorio y una pregunta. ¿Qué tan importante es preparar a los tutores que están en contacto con los niños en la educación básica, preescolar, tomando en cuenta que, pues, que las personas tienen diferentes formas de aprender, tienen diferentes contextos, diferentes recursos, diferentes medios? Un poco creo que está pensando en un contexto más de América Latina, no en un contexto tan más homogéneo socialmente como es España, ¿no? Tenemos contextos muy diversos, una diferenciación social muy marcada, y esto pues también presenta grandes retos. ¿Tú qué opinas, Elena? Pues yo no he tenido aún la suerte de conocer directamente América Latina. Sí que he vivido en África Occidental, entonces en contexto también donde quizás, bueno, ahí quizás la uniformidad es un poco del lado de la pobreza, ¿no? Sobre todo en algunas zonas o de la pobreza extrema. Por supuesto, es súper importante la formación de los tutores. Yo creo que en general la escuela en Europa, hablo también de Italia, por lo que conozco, aún tiene que caminar muchísimo. Hay experiencias mejores de acostumbrarse sobre todo a una educación respetuosa. Yo creo que aún hay muchísimas carencias. Quizás, por un lado, de Europa nacieron pedagogías innovadoras y aún les llaman nuevas pedagogías cuando a lo mejor tienen más de 100 años, y quizás, curiosamente, se han aplicado más en América Latina que en la propia Europa, ¿no? Y ahora nos están retornando un poco desde ahí, desde ese lado del mar. Nos están volviendo un poco experiencias desde ahí que también nos están alentando a recuperar determinadas cosas. Bien. A nivel superior, Grace, ¿tú cómo ves este tema, el de la preparación de los docentes de esta nueva realidad? Bueno, como ¿Qué les experiencias decía, han tenido en tu universidad? Bueno, de forma general, desde el 2008 que se reforma la Constitución del Estado, se han realizado 3 proyectos de evaluación y acreditación de carácter mandatorio para todas las universidades a nivel de país. Dentro de esa evaluación, de esos modelos de evaluación, los 2 primeros modelos fueron cuantitativos, muy fuerte, muy fuerte para las universidades, porque todo lo pasaban a números.
Luego, dentro de ese proceso de evaluación, había la planta docente, esa planta docente que tenía que prepararse, una planta docente que tenía que estar actualizado. Y no solamente actualizado, fui a un curso, no, tenía que tener su documento de respaldo, o sea, ser un profesional, un docente con carrera, ¿sí? Dentro de la universidad. Si no estaba preparado con sus títulos, no podía ingresar a la universidad, ¿sí? Incluso en muchas universidades, porque hubo una época que hasta cierta fecha tenías que tener la maestría. Y algunos profesores se retiraron de la universidad por no tener su cuarto nivel. O sea, la planta docente fue preparada. Además, dentro de esa evaluación estaba el entorno de aprendizaje del estudiante. O sea, todas las universidades o se actualizaban o salían dentro de la categorización. O sea, no podían estar funcionando. Universidades públicas y universidades privadas, para todos. Tenemos unos entornos muy enriquecidos dentro de la universidad que ha favorecido a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último proceso de evaluación, que ya fue más bien cuantitativo, sin bajar la calidad de esa evaluación y el criterio de acreditación, no la bajaron, pero llegó a valores cualitativos, ¿sí? Dentro de ese valor integran desde la academia ese producto que sale, que tiene que estar de acuerdo a la sociedad, al producto que tiene, qué es lo que produce tu territorio, qué es lo que necesita para que ese profesional que salga listo para poder trabajar dentro de su territorio. Muy bien. Bueno, no tenemos muchas más preguntas en chat o de la gente que nos sigue en Facebook. Espero que puedan llegar algunas más. En Facebook, ¿qué, profesor? Sí, dime. En Facebook sí tenemos 2, profesor. ¿Me las puedes mandar? Sí, ya se las envié, profesor. Pero es que es un comentario muy largo y no hay pregunta. Muy, muy largo. Bueno, déjame ver. Yo veo ahorita aquí. ¿Sí? Bien. Sí, yo plantearía a Elena y a Grace lo siguiente. Si pensamos que no en el futuro inmediato, sino en el corto plazo, sino al mediano plazo, tendremos que convivir con un sistema de educación híbrido, presencial, e incorporando más activamente la educación a distancia y el uso de las tecnologías digitales para la educación como un instrumento para la educación. Y creo que este evento en el que estamos es una prueba de ello. Normalmente estos eventos los hacemos de manera presencial en la universidad y yo estoy ya viendo la posibilidad en un futuro próximo de que tendrán que ser de esta manera o mezclando una parte presencial, otra a distancia con estos recursos que nos da la tecnología. Y que bueno, y lo que yo he podido ver es que no estábamos del todo preparados para, en términos tecnológicos, en términos de infraestructura, de capacidades, ninguna de las partes, ni la parte correspondiente a los estudiantes, ni la parte correspondiente a las instituciones. Entonces hemos tenido que, en la emergencia, solventar muchas de estas falencias. Pero ¿cómo prepararnos para el futuro? No nada más en el tema de los espacios, sino ya lo vimos también en el tema de la preparación, la capacitación, no tanto la preparación en cuanto al conocimiento de los profesores de su materia, sino la capacitación en nuestros nuevos recursos y cómo resolver muchos de los problemas que ahora nos estamos enfrentando. Esta mañana tuvimos problemas este mediodía tuvimos problemas para ingresar, para iniciar la sesión, por fallas técnicas que bueno, demuestran alguna falta, algo hicimos mal, o una falta de capacidad en la conectividad de Internet, no lo sé. Pero eso creo que plantea también un reto que tendremos que irlo solventando. ¿Les merece alguna consideración lo que estoy planteando? Elena, Grace, en función de su experiencia.
Vivimos en una época de cambio. No podemos estar inmersos que no podemos hacerlo. Para nosotros, aquí en Guayaquil, fue un reto muy grande. Incluso cuando el Estado declara estado de excepción, pensamos que nos íbamos a nuestra casa, qué sé yo, una semana, 10 días, ¿sí? Y cuando ya nos notificaron que íbamos a un sistema virtual, estábamos incrédulos. No, ya esto simplemente va a pasar y nos vamos a ingresar a nuestros espacios, a nuestra universidad, a las aulas, nuestros estudiantes, vernos con los estudiantes, saludarnos, ese calor falta de ese calor humano que nos hacía falta, ¿verdad? Pensamos que iba a ser provisional, que no iba a durar mucho. Ya estamos ahora por finalizar octubre. Estamos cada uno en su trinchera desde su hogar trabajando y se conectan desde sus zonas de trabajo para poder escuchar la clase. Va a cambiar. Esto en algún momento ya vamos a volver a la normalidad. Hay que tener paciencia. Primero, como les decía a los estudiantes, primero está la salud. Al menos las personas vulnerables, que ya estamos entrando ya a la tercera edad, somos muy vulnerables y tenemos que cuidarnos. Primero la salud y poco a poco nos iremos integrando con todas las seguridades normales donde se visualizó que primero estaba la vida antes de cualquier cosa. Nos ha dado una lección muy fuerte. Además de valorar la vida, aprendimos a valorar los espacios, unos espacios que no nos habíamos imaginado qué importancia tenía, ¿sí? El guayaquileño es muy, le gusta los espacios, le gusta el espacio, le gusta salir, tenemos los malecones, salimos a caminar, salíamos a tomar brisa, muy novelero con los refrescos, muy novelero con todo. Para nosotros nos ha golpeado fuertemente. Somos guayaquileños, por nuestro clima también salimos a disfrutar de nuestro paisaje y de pronto lo vimos bloqueado dentro de una casa para poder valorar, repensar en esos espacios que estamos viviendo. Muchos de ellos, la gran mayoría, espacios sin luz y ventilación natural. Generar espacios más sanos y generar cambios dentro de nos vamos a reintegrar Dios mediante. Muy bien. Pero bueno, justamente, Grace, cuando hablabas hubo unas intermitencias en el internet de baja señal y pues no se oyó del todo claro, pero bueno, se entendió tu mensaje. Elena. Creo que pedía la palabra Maruja. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces adelante, que no veo a todos por aquí. Pero adelante, Maruja. No, yo solo aprovechando un comentario que hizo Grace ahora, para no cortar la idea, y es que, hola Grace, ¿cómo estás? Y es que en mi ponencia de ayer, Grace, yo mencionaba precisamente el malecón de Guayaquil, que está en el río Guayas, precisamente como un, ¿cómo te diré? Como un caso exitoso, como una práctica virtuosa, porque así lo dije, mencioné varios proyectos en varias ciudades, entre ellas Guayaquil, como prácticas virtuosas que podían ser, digamos, que podían contribuir un poco a esta situación que estamos viviendo hoy o después o más bien en la actualidad, cómo estos espacios podían ser, digamos, unos elementos de la ciudad que contribuirán a que todos estos problemas psicológicos y todo puedan ser superados, porque tenemos los espacios que pueden contribuir a esto, como es el malecón, como son estos senderos peatonales que hay en Colombia, en Bogotá, en Medellín y en muchas ciudades de Europa. Esto es una ventaja
yo te preguntaría, porque yo puse a Guayaquil como que era una ventaja, un beneficio de Guayaquil. Entonces, ¿tú crees que sí esto sea una ventaja en este momento de emergencia sanitaria? Claro, o sea, tenemos grandes espacios públicos, muchísimos. Claro. Lo que ustedes vieron fue una riqueza, ¿verdad?, de proyectos emblemáticos que dan la cara al río y al estero, ¿verdad? Claro. Donde la gente está acostumbrada a caminar. Y lo muy particular, o sea, yo vivo cerca de un gran parque y por razones a veces salía a dar una vuelta en la noche saliéndome de la cuarentena y la gente caminaba fuera del parque. ¿Sí? Salía a caminar, o sea, estaba el parque cerrado y la gente caminaba fuera del parque. Esos espacios públicos nos han dado una identidad a ese guayaquileño que le gusta salir, que no son espacios pequeños, son grandes espacios, pero la gente sale de forma, no salen de poquito, salen de bastante, ¿sí? Donde encuentran una riqueza, y una riqueza que podemos caminar ahora con distanciamiento para podernos cuidar. Claro, claro, es una ventaja. Una fortaleza con los espacios públicos. Ya están abiertos. Es una ventaja, claro, de las ciudades, ¿no? Sí. Bueno, y creo que el caso, refiriendo a los lugares de origen de nuestras dos ponentes, tanto la muralla de Lugo como el malecón de Guayaquil, pues bueno, guardando las diferencias, ¿verdad?, desempeñan un mismo papel dentro de la ciudad y están, y ya Elena lo había comentado, y son elementos que se usan para reactivar ciertos procesos de recuperar la vida en la ciudad. Bien, hay una pregunta aquí que nos lleva a otro ámbito, que es el de la vivienda en esta situación de emergencia, nuestras experiencias en nuestras casas. Nos pregunta Reina Guadalupe Vázquez que qué sugerencias se darían en relación a la gente en general en preparar un espacio adecuado en la casa para realizar estas múltiples actividades de educación, trabajo, recreación que estamos haciendo virtualmente. Y dice, independientemente de la duración de la pandemia, ¿creen pertinente implementar un espacio exclusivo para sesiones virtuales en los prototipos de vivienda futura? Algo así también nos comenta, hay otro comentario de una sugerencia de ser creativos y, bueno, valga la redundancia, crear nuestros espacios de trabajo dentro de la vivienda. Elena. Pues sí, precisamente eso desde luego que ha sido desde el principio, creo, ya cuando aún estábamos en pleno lockdown, desde los colegios de arquitectos, se ha empezado a hablar muchísimo de tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Ahí también pasó un poco como con las escuelas, eran cosas que ya se sabían antes, pero bueno, se iba aguantando porque como nunca nos habían encerrado tanto tiempo en casa y nunca nos habían obligado a trabajar y estudiar desde casa y a divertirnos desde casa y a hacer todo y a instruirnos y a visitar museos desde casa, pues claro, como eso no pasaba muy a menudo, pasaba solo de forma puntual y a lo mejor un solo miembro de la familia a la vez, eso no se había planteado. Pero desde luego ya se venía denunciando que, y además es curioso porque un poco como pasa en parte con la brecha informática, con la brecha digital, también pasa un poco con el tema de las viviendas, que no por ser viviendas de alto estándar, tienen mucho espacio. Muchas veces la especulación edilicia, que hubo en estos últimos años, aquí desde luego con lo que ha sido la burbuja inmobiliaria de 2008, el estallido tan violento que ha tenido, pues viene un poco de todo eso, y ahora estamos aún sufriendo eso, la acumulación de todos esos pisos, incluso de alto estándar, muy caros, pero a lo mejor de 50 metros cuadrados para una familia. Entonces,
el espacio se ha ido reduciendo, la normativa ha avalado determinadas formas habitacionales, con lo cual ahora nos encontramos con todo ese patrimonio de viviendas que tenemos que aguantar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí, por ejemplo, en Lugo, que tiene tanto el ámbito urbano, que aunque sea una ciudad pequeña, repito, ha crecido de una forma muy densa y bastante desordenada, siempre con población edilicia realmente, en los años 80 y 90, ya más tarde que en otros lugares europeos, pero también tiene un entorno rural muy importante, donde es verdad que se están retornando a habitar, ya se estaba volviendo a habitar y volviendo a buscar la casa de piedra con la finca, en el ámbito más tradicional, los rururbanos, como le llaman, ¿no? Esa gente que va a vivir en el rural, pero no para vivir del rural, sino para seguir viviendo en la ciudad. Aquí las distancias que se manejan son mucho más pequeñas de las que podéis tener en vuestras grandes ciudades. Entonces es más viable, ¿no? Pero aún seguía con muchísimo abandono toda esa zona. Hay aldeas enteras, se vendían aldeas enteras, se están vendiendo aldeas enteras por 200.000 euros, 300.000 euros, ¿no? Para quien las quiera rehabilitar, a iniciativas de varios tipos. Pues ahora en el encierro hay casos de gente de Madrid que se ha comprado, de Madrid o de capitales grandes, que se ha comprado casas online sin venir a verlas. Eso me parece muy fuerte, como en plan, vale, en este piso ya no puedo estar, si necesito un sitio, sea lo que sea, porque si me vuelven a encerrar me escapo ahí. Entonces los privilegiados han sido los del ámbito rural, no los del centro, que a lo mejor tenían un piso en la zona más exclusiva. Claro, pero también en la arquitectura, ha habido cambios importantes. En este modelo de la vivienda burguesa, digamos, que todavía hasta mitad del siglo XX era bastante común, la clase media, media alta, tenían dentro de su concepto de vivienda un espacio destinado para actividades más allá de lo estrictamente familiar. Se hablaba de la biblioteca, ¿verdad? Del despacho, el living, el que le llaman el living, ¿no? Sí. Del taller, si se tenía ciertas aspiraciones artesanales o artísticas, y todo esto se ha venido perdiendo. Uno en parte porque las viviendas cada vez son más pequeñas, como tú dices, por un problema de espacio, de costo, etcétera, de vida muy compacta. Y estos espacios, y otra porque estas actividades se realizan, no se han venido realizando fuera del hogar. Y ya no se ha pensado tener esto. Y ahora en el encierro, pues nos damos cuenta de que no disponemos de un espacio adecuado, nunca se pensó. Y en algunos casos no es hasta un problema de falta de recursos, sino simplemente de falta de necesidad, porque ya no se veía esto como algo importante dentro de la vivienda. Pero si le sumamos que esto, bueno, esta pérdida, le sumamos que en muchos hogares pobres, digamos, o de escasos recursos, que vive una familia completa, grande en el contexto latinoamericano, de 4, 5 miembros, de diferentes edades, en espacios mínimos, porque las viviendas sociales son muy pequeñas, o en espacios autoconstruidos, también se da una serie de limitaciones espaciales. Entonces es complicado pensar cómo en un espacio reducido pueden estar 4 o 5 personas en ciertas horas del día trabajando en línea simultáneamente, lo que implicaría, no se puede estar tomando clases 2 niños en diferentes cursos en el mismo espacio, no es posible. Maruja y yo, que somos pareja, cuando damos clases al mismo tiempo, uno tiene que estar en este espacio donde estoy yo, que es como una especie de estudio, y otro se va a otro lado, porque no es posible interactuar, no se puede. Y no es un problema tanto de calidad de espacio, sino de que no está adecuado para realizar esa actividad. Entonces, también implicaría que hay que tener, cada persona debe tener un aparato, un dispositivo para conectarse, y una conexión a internet que sea de alta capacidad, que permita que 5 personas estén conectadas. Y eso, la verdad, no es posible.
no es viable, al menos en el contexto nuestro de América Latina, para las grandes mayorías. Grace nos decía que 1/3 de la población en Ecuador no usa Internet. Bueno, yo creo que México no está muy distante de eso, a pesar de que somos un país más grande y con una economía un poco más fuerte. Pero esa es nuestra realidad. Entonces, eso realmente también es un reto. Y creo que por ahí vienen las inquietudes de estos dos compañeros que nos hacen de que, bueno, y el tema de la vivienda y de los espacios, ¿cómo podríamos pensarlos hacia futuro? Con toda esta complejidad que he tratado de simplificar en mi intervención. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo más, algo adicional o complementario? Si me permite. ¿Quién anda? ¿Quién ¿Sergio? Es? Sí. Javier, Francisco Javier. Sí. Adelante. Bueno, tenemos unos minutos más. Vamos a, Bien, a darle paso a tu comentario. Tú me comentas. Bien. Sí, dale. Los temas, voy a tratar de reencontrarme con los comentarios que ustedes hacen acertadamente, que realizan, y el ser humano durante toda su historia nos ha demostrado que ante contingencias se supera. La epidemia, como bien lo mencionaba Elena hace un momento, dicen, creo que fue Elena que decía, bueno, no es la primera epidemia, no es la segunda, no es la tercera, ni la última que vaya a existir en nuestro contexto. Y es ahí donde entra la responsabilidad del ser humano, la creatividad del ser humano, de superar las situaciones diversas. Y siempre es para bien. Algunas se quedan como forma de vida y se van modificando poco a poco. Este es el momento para actuar. Por ejemplo, el área médica, yo me imagino, una compañera nos decía que tenía su hija en el hospital, esto es trauma, pero además me imagino el escenario que se tiene en el hospital para generar la investigación, para ver, para revisar. Recordamos a principios de marzo que inició lo de la pandemia, estábamos todos en shock. Finalmente, en la actualidad he escuchado algunos comentarios que primero le das esta medicina, luego la otra, luego viene la otra, y ya hay un proceso de saneamiento, digamos, de recuperación del paciente. La educación nos lleva a muchos factores que también tenemos que pelear. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos 11,135 comunidades. Llámense aldeas, llámense municipios, ciudades, 11,135. Fíjate, son 16 expresiones, etnias, 36 expresiones monolingüísticas. El reto a que se enfrentan 80,000 profesores en nuestra entidad de Oaxaca. Somos aproximadamente 3.9. Otra realidad. Sí, 3.9 millones. Oaxaca sería el estado más grande. Si lo ponemos en plano y bajamos las montañas, tenemos la Sierra Madre Oriental, que es un estado inmenso. Las situaciones y las carencias son terribles. Los maestros en nómina son 82,000 en nómina. No sé si todos trabajen o no, pero así están registrados. Con un tipo de idioma, con una manera de ser, 8 regiones, calor, frío, etcétera. Ese es Oaxaca. El problema al que nos estamos enfrentando. Para ello, tengo algunas preguntas para los ponentes, para ti, Sergio, que lo adaptas perfectamente, para ti, Alejandro, Andrea. Hago algunas consideraciones. Se considera que debido a la extensión de la pandemia, en algunos momentos pueden disminuir los espacios educativos, es decir, que cambien de uso. ¿Qué pasaría si al regreso
de la pandemia. Ahorita no la tenemos terminada, aquí nosotros estamos con el rebrote que sí hay, que volvemos al semáforo rojo, etcétera. ¿Qué pasaría si en una institución surge una persona, un joven, un niño infectado, ¿no? Traería graves consecuencias. Podemos alternar las condiciones que ustedes mencionaron hace un momento y se los expongo. Una niña con su mamá, lo he visto, una niña de 10 años en escuela primaria, atiende el negocio de la mamá, va a dejar regresa su televisión del tamaño de nuestra computadora, de la pantalla de nuestra computadora, regresa y que tiene que ir a dejar un mandado, regresa a su computadora, está cobrando y regresa, y hablo de un nivel precario, económico, social, de espacio. Y se reinventa la niña. Y lo vuelve a hacer. Los espacios entre nuestros hijos, normalmente tenemos 2, 3 hijos en edad educativa. ¿Cómo podemos superar eso? Yo creo que los trabajos de investigación que aquí se han presentado en el seminario han estado correctos. Si nosotros nos enfocamos a una realidad, y ahí peco un poco de mi yo soy funcionalista, entonces la función me llena, pero me absorbe también por la realidad que vivimos, la realidad que tenemos. Qué bueno que tocan el tema de la vivienda. Comentaste algo también hace un momento, dijiste, el auditorio se convirtió en un hospital. El uso del edificio que nosotros tenemos actualmente, nuestras aulas, nuestras escuelas, pasa si están vacías. ¿Qué va a pasar con todo ello? Algunas iglesias en Europa son rehabilitadas, ¿no? Para otros fines, porque ha disminuido la situación religiosa, ¿no? La religión. Entonces, esas preguntas las dejo a los ponentes. Bien. Y gracias, Sergio. Bien, Javier. Francisco Javier. Bueno, retomando, sintetizando, ¿será posible eso? Pensar un exceso de espacios educativos después de la pandemia y una necesidad de la reconversión de estos espacios. Sergio. Sí, dime. Perdón, bueno, hay esa pregunta, si lo quieren contestar ahora. ¿Tú quieres hacer un comentario, Guillermo? Pues sí, me gustó lo que... Bueno, ok, dejemos la pregunta de Francisco Javier ahí en el aire y veamos lo que nos comenta Guillermo y cerramos. Lo que decía Elena, el Grani, Malaguzzi decía que utiliza esta metáfora, el ambiente como tercer educador, para decirnos que el ambiente es un lenguaje y como tal comunica. Yo creo que a nosotros nos interesa mucho eso que ella dijo al respecto de que el espacio es el tercer educador, no solo en las aulas, no solo en el edificio, sino me gustaría que ella ampliara, que nos dijera un poquito sobre esto y sobre la parte en la que dijo que la estética y la ética las mencionó juntas. Bien, Guillermo. Entonces, bueno, ahí tenemos dos inquietudes, ¿no? para abordar el tema de los espacios educativos y implicará una reconversión de ellos después de la pandemia y el espacio como elemento educador que nos propone Guillermo. Elena. Pues un poco respeto, a ver, me parece la de Francisco Javier una pregunta así muy difícil de contestar, ¿no? Claro. Pero, desde luego, pero quizás, desde luego, para intentar engancharla un poco con la pregunta de Guillermo, Guillermo, sí. Sí, quizás el tema de que
bueno, Malaguzzi no solo decía que el espacio educa, o sea, que el espacio es el tercer educador, sino que el espacio también aprende. Es decir, la relación del espacio con el resto es una relación dialéctica. Entonces, con respecto a lo de la función, me parece que ahí puede estar una clave, ¿no? Una de las claves de lectura. Así como nos reinventamos, nos tenemos que reinventar nosotros, sobre todo, como decía Francisco, en situaciones complicadas, en situaciones vitales complicadas e incluso en edades muy tempranas. Y el ser humano logra siempre de alguna forma encontrar vías. Los espacios también, aunque los vemos como algo rígido y muy definido, los espacios se pueden reinventar. Bueno, lo hemos visto en las emergencias, hay espacios que han tenido que responder de una forma totalmente inesperada, ¿no? Aquí nos hemos, una imagen que nos quedará a todos impresa, desde luego que no podemos nunca olvidar, ha sido el Palacio del Hielo convertido en morgue, ¿no? Eso desde luego lo vamos a tener grabados para siempre, ¿no? Sin embargo, no solo las transformaciones tienen que ser en negativo, sino que pueden ser en positivos. Los espacios educativos están viendo que son muy rígidos, así como han sido pensados, son muy rígidos, pero desde luego los que los hace vivo es la comunidad que puede vivir en ellos. El tema de que el espacio es el tercer educador cuando está pensado junto con los habitantes que lo viven de forma participada. Lo que hace rígida, a mi aviso, la escuela como institución y como espacio, no es tanto el espacio físico, sino el espacio físico en conjunto de una comunidad educativa aquí inexistente. La comunidad educativa está prevista por la ley de educación, está desarrollada, son muy bonitas palabras, pero realmente en general no existe, donde por comunidad educativa se entiende los alumnos, los docentes y las familias, y incluso debería de ir más allá a las administraciones locales, a los responsables locales, para que realmente pueda haber proyectos. Si pensamos que es bueno que la escuela de alguna forma pueda salir del recinto escolar e incluso del aula, pues tiene que haber esa comunicación, que si no, no la hay. La ética y la estética, pues hay mucho escrito también en castellano sobre estos temas. Yo no soy una experta, yo lo leo y lo admiro, pero desde luego, sobre todo ahora, perdonadme la hora, porque por culpa de la hora creo que ahora estoy un poquito y no me acuerdo, soy muy mala con los nombres y ahora no me acuerdo el autor, que además le conozco. Bueno, está en Navarra, se ha dedicado a escribir, a trasladar a España los principios de las escuelas de Reggio Emilia. Perdóname ahora el vacío, si se me ocurre os lo digo y si no lo comento en el chat a lo mejor mañana. Ha escrito precisamente sobre la ética y sobre la estética para Malaguzzi, diciendo que realmente tienen una raíz común, ¿no? Esas palabras, y que lo bello, sobre todo cuando hablamos, eres experto de la infancia, de 0-3, lo bello es ético. Ayer Antonio Camacho, cuando decía, hizo ese apunte sobre la señalética, sobre el mensaje que transmite la señalética, ¿no? Que puede ser una señalética, digamos, amorosa o una señalética dura, hostil. Eso es estética.
Y es la parte de estética. Cuando nosotros recibimos eso, ¿cómo lo vivimos? Cuando un niño recibe eso, la señalética escolar se ha cuidado en general, no siempre, pero se está cuidando bastante por lo que se ve, para hacerla más alegre, más casi bromista. Hay varias gráficas también, ¿no? Diferentes. Sin embargo, yo creo que no se cuida un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, lo que enseñaba ayer era algo así, reservado para cuando vuelvan los abrazos, ¿no? Y eso, bueno, nos hace pensar, nos suscita algo que ya nos hace sentir bien. El espacio nos está mandando un mensaje. Donde se meten cruces de esto prohibido, se tacha esto, se tacha lo otro, aquí no pases, aquí no entres, aquí no hagas esto, aquí no hagas lo otro, ¿no? A veces cuando empezamos a salir, me contaba una amiga que fue a una grande librería en Coruña, el primer día que salía, entonces con miedo y tal, y de repente dice el de seguridad, ¿tú qué haces ahí? ¿Estás en la fila? Y dice, sí, pues entonces te tienes que meter ahí en esa parte roja. Y después ella entonces se mete, había unos círculos, y después de un rato le dice, oye, me toca a mí. Porque le pasaba delante a alguien, no, pero tú te tienes que meter en el círculo verde, no en el círculo amarillo, porque no sé qué, no sé cuánto. Y dice, yo ya no quiero salir, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Dice, ya no quiero salir, el espacio te está mandando un mensaje de ansiedad y de miedo, ¿no? Entonces, el otro día vi en el Facebook un comentario que me pareció muy acertado de un espacio, de una página que me parece que se llama Dust Fairy Tale o algo así, Dust Fairy Teaching o algo así, que se preguntaba, metiendo una foto muy bonita de un espacio preparado para la infancia y donde habían puesto unos árboles, unas ramas como si fueran árboles con unas lucecitas, es un espacio realmente muy bonito y un espacio preparado para eso. Y se preguntaba si un espacio seguro frente al COVID tiene que carecer de encanto. ¿Es necesario eso o no? ¿O podemos meterle ese encanto, cuidarlo, hacer espacios bonitos, hacer espacios urbanos donde tengamos ganas de ir, ¿no? Tienen que ser, lo seguro tiene que ser feo y hostil. Quizás no, ¿no? No sé si he contestado porque la verdad que... Gracias por la experiencia. Y sí me gustaría si nos pudieras dar luego el nombre de este libro. Sí, perdona, de verdad es que se lo dejamos para mañana en el chat. Es la 1:30 de la mañana y estos días os he estado siguiendo, con lo cual tengo un poco de falta. Y esperamos que sigas con nosotros lo que resta del seminario. Encantadísimo. En una ciudad de 90,000 habitantes. Yo siempre he estado en ciudades mucho más grandes, bueno, no tantísimo, pero más grande, entonces para mí era venirme a vivir a un pueblo. Yo decía que eso es un pueblo con semáforo, pero no lo puedo decir. Bueno, ¿qué te podemos decir nosotros que vivimos en un pueblo de 20 millones de habitantes? Exactamente, la mitad de la población de España o algo más. Es muy triste con lo del COVID, pero en México ha muerto la misma cifra de habitantes que tiene Lugo. Sí, exactamente. Sí. Esta semana probablemente lo he pensado. Esta semana probablemente lleguemos desafortunadamente a los 90,000 fallecidos. Por desgracia, sí. Así es. Bueno, bien. Grace, ¿quisieras despedirte con algún comentario corto, final? Grace, ¿está por ahí? Grace. Quiero agradecer por el momento. Estos encuentros nos fortalecen el alma, nos fortalecen el espíritu. Muchas gracias al coordinador. Y lo que estamos viviendo es temporal. Tener paciencia, ya nos vamos a integrar, vamos a estar con esa interacción social para darnos un abrazo. Espero que la próxima ya nos podamos encontrar, Dios mediante, en México. Muchas gracias por tu mensaje de esperanza y optimismo, Grace. Muchas gracias. Seguimos en contacto en los días del seminario. Elena, sí. Sí, que me ha asomado los libros y se ha encendido la luz. El autor es Alfredo Hielo, que me perdone Alfredo.
con ese vacío. Entonces tiene mucho publicado y la verdad que vale la pena leerlo. Sí. Bueno, bien. Pues bueno, terminemos. Me despido. Les recuerdo que mañana iniciamos a las 4 de la tarde con el tercer tema que tiene que ver con temas de movilidad urbana y el transporte público. Creo que también ya hemos el primer día hablado de estos temas. Sin duda podemos profundizar más con especialistas en la materia y creo que es un tema que está muy relacionado con la situación urbanística que nos toca afrontar en el futuro próximo. Bueno, tienen la opción de seguirnos a través de Facebook Live y también de YouTube Live, que son opciones en tiempo real y que también son muy buenas y pueden llegar a mucho público. Bien, entonces nos vemos mañana. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Buenas noches para ti, Elena. Buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que descansen. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos.